Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, y hoy el gran protagonista de la vida pública argentina, el factor con el que está lidiando toda la política y sobre todo el gobierno, es la incertidumbre. La historia está hecha de incertidumbre porque la materia de la historia es la libertad de todos nosotros, la libertad humana, pero la incertidumbre se ha potenciado mucho hoy en la Argentina. En el plano político y en el plano económico. Y en alguna medida ambos, como vamos a ver, se tocan, están relacionados y se potencian en esta incertidumbre que hace que naveguemos un poco en la neblina en estos días, en estos meses. Hay un factor principal de incertidumbre que vemos hoy en toda esta saga de el lavallato criollo, lo que ha surgido a partir de la publicación de los cuadernos del chofer Centeno. Y ese factor incierto tiene que ver con lo emocional. Eso sí es verdaderamente imprevisible. Nadie suponía, por ejemplo, que el empresario Wagner, que era o es un engranaje principal de toda la estructura de la obra pública del kirchnerismo, fue el primer empleador que tuvo Julio De Vido como arquitecto en la Patagonia, es decir, preexiste a todo, iba a ser el que iba a revelar que no se estaba hablando solamente de financiamiento de campaña, sino de un sistema de coimas. Más allá de lo capciosa y teledirigida que haya sido la declaración de Wagner, que con sus dichos intenta contaminar también a este gobierno, a otras empresas, etcétera, digamos, no es del todo inocente lo que él dijo, surge de un hombre que, según cuentan los que lo vieron en esa escena, estaba muy quebrado. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que está presa durante 1 o 2 noches, carcomida él mismo por la incertidumbre, por los reproches que se estará haciendo a sí mismo, por el abandono de quienes eran sus cómplices, sus socios o sus, comillas, amigos? Bueno, esto hoy está funcionando como una especie de motor de la historia, que arranca con el mismo Centeno, que escribe todos esos cuadernos y los pone en manos de un amigo que se los entrega a Diego Cabot. Hay eslabones débiles en esta cadena. Todo el mundo K, el kirchnerismo, está muy pendiente de alguien que fue un testigo privilegiado de todo este proceso, que es José María Olazagasti, el secretario privado de Julio De Vido, el hombre que, según el embajador Saduz, que era embajador en Venezuela, pedía el 15% para poder entrar en los negocios bolivarianos entre Buenos Aires y Caracas. Hay otro eslabón débil que ya se rompió aparentemente, que es José López. Y José López preocupa no al kirchnerismo, preocupa a todo el peronismo. ¿Por qué? Y porque ya hay antecedentes de que lo que sabe López, la conducta de López, aquel que tiró, revoleó los 9 millones de dólares detrás del muro de un convento a las 3 de la mañana munido de una ametralladora, uno recuerda esa escena y sigue sorprendiéndose. Lo que sabe López puede terminar complicando a algunos gobernadores, hoy senadores. Por ejemplo, todos recordamos la escena de López en el penal, hablándole a la cámara del circuito cerrado de televisión y dirigiéndose a José Alperovich. José, ¿por qué no me venís a visitar? López es tucumano y le dio mucha obra pública a Tucumán. Quería ser gobernador de Tucumán. Más aún, y este es un aspecto muy interesante de los cuadernos de Centeno y de todo lo que estamos viendo, permite una especie de chequeo retrospectivo de las grandes deficiencias que tiene el Poder Judicial en la Argentina. Un ejemplo, hay un plan de viviendas que se llamaba Más Cerca. Hubo una denuncia y una imputación del fiscal justamente Stornelli, el que está investigando los cuadernos de Centeno, imputando a Julio De Vido, a José López y a Alperovich. Cayó en el juzgado del juez Rodríguez. Terminó el juez Rodríguez derivando esa causa, que no la quería ni tener cerca. Claro, la vinculación de Rodríguez con De Vido a través de Javier Fernández, el auditor, era muy estrecha.
derivándola a la justicia correccional ¿de dónde? De Tucumán, donde reinaba Alperovich. ¿Se reabrirá ahora todo esto? No sabemos. Lo que sabemos es que en todo el peronismo hay una situación de alarma, en todos aquellos que tuvieron que ver con el régimen de obra pública del gobierno anterior. También intendentes. Yo no quisiera dormir con las fantasías de que debe tener, por ejemplo, el intendente de Castelli, Francisco Echarrin, que condenó a un grupo de vecinos de Castelli a vivir en un barrio que se llamaba Julio Devido. Le puso Julio Devido al barrio. Había que avisarle a Echarrin que Devido estaba dispuesto a pagar esos homenajes. A lo mejor no se lo cobró. Nota al pie de página. Hablé recién de el juez Rodríguez, Javier Fernández, auditor. Da la impresión de que Fernández quedó muy conmovido con la citación de la justicia y está dispuesto a pedir licencia psiquiátrica por 60 días. Esto es lo que se está hablando ahora en la Auditoría General de la Nación. Quiere decir que hay una mancha venenosa que se extiende en la política y vamos a hablar después con Marcos Peña. Tal vez quiebra o disuelve o pone en tela de juicio. Voy a usar una fórmula discursiva muy linda que usa mucho en sus libros, o usaba Tulio Alperín Dongui, la ficción consentida de que aquí hay dos peronismos, un peronismo kirchnerista y el otro que es el que se desacopló, y que irónicamente, a mi juicio, se lo llama peronismo racional. ¿Habrá dos peronismos o eran todo lo mismo? Este problema tiene obviamente efectos económicos. Tiene efectos sobre el negocio de la construcción. Claro, hay empresarios que quisieron arrepentirse y no tenían materia prima para llevarle al fiscal Stornelli y al juez Bonadío, entonces tuvieron que confesar otros negocios de otros rubros. Entonces, aquí también hay otra mancha venenosa que se extiende hacia el transporte. Y ahora aparecen los financistas. Aparece Clarence, por ejemplo. Podría haber aparecido Aldo Ducler si no hubiera muerto. En el tema de la construcción es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque es uno de los motores que había previsto el gobierno para dinamizar la economía, sobre todo mientras se esperaban las inversiones en otros campos. Es más, la construcción es uno de los rubros en los que se prevé un recorte presupuestario. Por lo tanto, el gobierno apelaba mucho o apostaba mucho a los programas de propiedad público-privada, de participación público-privada que tienen financiamiento privado, es decir, no del presupuesto. Y claro, ahora se encuentran con que los bancos, sobre todo los internacionales, no quieren ni aproximarse a nada que tenga que ver con obra pública de empresas que estén o no mencionadas en los cuadernos de Centeno. Esto preocupa al gobierno. De hecho, hay un equipo del gobierno pensando cómo se puede desacoplar o separar el riesgo crediticio de la reputación de las empresas que están mezcladas en todo esto, y posiblemente tengamos novedades en la semana de que haya fideicomisos que le garanticen a los bancos que se pueden seguir financiando los programas de obra pública sin temor a que haya sanciones para esos bancos o aún para el empleado del banco que otorga el crédito. Aparecen otras contaminaciones, empresas que han tenido, por ejemplo, hay una importantísima empresa petrolera en la Argentina que tuvo vinculación con una de las empresas mencionadas y ahora su departamento de control interno le dice a los gerentes, a los que tuvieron que ver con estos contratos, a ver, explícanos dónde anduviste y con quién te estuviste juntando. Todo esto se va a trasladar también aparentemente al plano financiero. Digo que declaró una persona clave en toda la construcción financiera de los Kirchner, que es Clarence. Probablemente el fiscal y el juez deberían llamar a otro financista que fue estratégico en toda la primera experiencia Kirchner, que se llama Alfredo McLaughlin. Fue funcionario de Deutsche Bank, fue el hombre que aparentemente colocó en el mercado financiero los fondos de Santa Cruz, que después se convirtieron en un misterio, y fue secretario de Finanzas del gobierno, puesto por Kirchner, del gobierno de Kirchner. Seguramente McLaughlin debe tener una cantidad de información que puede esclarecer el movimiento financiero de todo esto. Y habrá que ver si por esta vía no llegamos al final a una familia que era un engranaje principal de todo este sistema. Los Eskenazi.
y las sospechas de créditos que se le dieron a los Eskenazi que tal vez, no lo sabemos, habría que investigarlo, estaban amparados o respaldados por parte de este dinero que ahora emerge en cuadernos, en confesiones, en gente que se arrepiente y cuenta y cuenta y cuenta y aparece cada vez más millones de dólares. Es decir, el destino financiero de toda esta estructura de corrupción todavía está en penumbras. Claro, decía, esto tiene un efecto sobre la economía. ¿Por qué? Y porque agrega un factor recesivo. Probablemente el que está viendo desde New York, desde Londres, desde Madrid, la Argentina, no dice, esta es la Argentina de los Kirchner, ahora hay una Argentina de Macri distinta, dice, ni nos acerquemos ahí. Por lo tanto, vamos a hablarlo también con Peña, es un tema escabroso, pero probablemente, si supusiéramos que el gobierno está haciendo alguna especulación electoral con todo esto, por lo que afecta a su rival, es probable que estén más preocupados en el gobierno por el costo recesivo de toda esta orgía que por el beneficio electoral que ocasionalmente pueda obtener Cambiemos del deterioro de su rival, el peronismo o eventualmente el kirchnerismo. Más allá de que seguramente a Macri y a todo el grupo que rodea a Macri le debe gustar presidir un país donde suceden estas cosas, aunque sea por un reflejo de lo que está pasando sobre su gestión, en términos de reconstrucción moral o de regeneración política. Ahora, claro, el efecto recesivo que puede tener todo esto es inquietante porque se da en un momento en que los mercados se hacen preguntas muy precisas y muy ansiosas sobre la Argentina, y que se reflejan en el riesgo país, en el índice del riesgo país que está muy alto, supera el 700%. La semana pasada hubo un viaje importante de 3 funcionarios a Wall Street. Viajó Mario Quintana, que es uno de los colaboradores de Marcos Peña, uno de sus 2 segundos, el otro es Gustavo Lopetegui. Viajó el secretario de Finanzas, Santiago Bauzil, y viajó el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero. Y encontraron, en una reunión organizada por el banco HSBC, a una cantidad de inversores inquietos, que se preguntan básicamente por lo siguiente: ¿este programa que ustedes llevan adelante tiene financiamiento? O dicho de otra manera, ¿van a alcanzar a cumplir con aquello a lo que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional? Y nos gustaría, y nos gusta, que esté Quintana en la reunión, porque el problema que tenemos no tiene que ver tanto con la técnica del programa, en la que confiamos. Más bien, lo que nos inquieta es la vocación política del gobierno por llevarlo adelante. ¿Por qué? Y porque tiene costos políticos. El problema siempre es político cuando hay un ajuste. ¿El gobierno qué contesta a esto? Contesta algo parecido a lo siguiente: el programa con el fondo tiene un núcleo rígido, que es la meta de déficit para el año que viene, y sobre eso no hay dudas. Hay otros capítulos de lo que acordamos con el fondo que pueden ser conversables. Por ejemplo, en la gestión de Sturzenegger, cuando el Banco Central negocia con el fondo, se asume un compromiso o un objetivo, que es que el Tesoro va a rescatar 25.000 millones de dólares de papeles que tiene colocados en el central. Bueno, es una gran pregunta que se hace el mercado, porque dicen, si eso es una condición sine qua non, es muy dudoso que se pueda alcanzar en 3 años lo que se comprometió el gobierno a hacer con el Fondo Monetario. El gobierno que dice, eso es discutible, eso es negociable, eso puede ser menos rígido. Puede ser que usemos fondos de los que nos asigna el Fondo Monetario para pagar deuda del año que viene. Bueno, eso también se puede conversar. Los muy críticos dicen, bueno, son respuestas voluntaristas, habrá que ver si después te dejan. Esta es una zona de incertidumbre que el gobierno tiene que despejar, y bueno, este viaje que se hizo a Estados Unidos pretendía despejar justamente estas dudas. Parece que hubiera dudas también en el propio Macri, porque cuando asistió a la reunión de los BRICS en Sudáfrica, llevó una carta para presentarle a Xi Jinping, al presidente de China, planteándole la posibilidad de que China, llegado el caso, no algo inmediato, pero si hubiera alguna necesidad, contribuyera con financiamiento para el programa económico argentino.
es parte de una relación muy variada, muy diversa con China, que incluye la posibilidad de que se le venda a China el 40% de la participación estatal en una empresa que se llama Nucleoeléctrica, que es una empresa de producción y distribución de energía nuclear. De este tema vamos a hablar por el significado político que tiene con Juan Gabriel Tocatlián después, a ver cómo se maneja la Argentina hoy en medio de tanta tensión entre Estados Unidos y China con este tipo de vínculos, pidiéndole plata a Estados Unidos en el fondo, el Fondo Monetario Internacional fue decisivo el Tesoro norteamericano en el crédito que le dio a la Argentina y también teniendo estas relaciones tan estrechas con China y con su gobierno. Hay un compromiso en el marco de toda esta incertidumbre, hay un objetivo del gobierno que es acelerar en todo lo que sea posible las negociaciones con el peronismo para aprobar cuanto antes el presupuesto. No es que el presupuesto se va a mandar antes de tiempo, pero muy probablemente el gobierno quiera mandarlo en septiembre y aprobarlo cuanto antes. Ahí daría la impresión de que las cosas no están tan complicadas como se podía prever en un primer momento. No va a haber, y en esto después lo voy a felicitar a Marcos Peña porque era su hipótesis de trabajo, que no hubiera una foto institucional del acuerdo, donde el gran acuerdo nacional, donde todo el peronismo institucionalmente se sentaba, entre otras cosas porque no hay ese peronismo unificado que se pueda sentar institucionalmente a una mesa. Lo que hay son distintos peronismos con distintos incentivos, con distintas situaciones provinciales, con distintas situaciones fiscales y financieras que se aproximan más o menos al gobierno. Si hubiera que simplificarlo, vamos a clasificarlos así. Hay un grupo de, si la palabra tuviera algún valor en la política, amigos. Gobernadores de Misiones, Chaco, Catamarca, La Rioja, el gobernador de Neuquén, que es del MPN, que es un partido tradicionalmente oficialista de todos los gobiernos nacionales. Esta gente estaría dispuesta a acercar a sus diputados para facilitar la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados. Hay que sumar a ellos Santiago del Estero, valiosísimo porque tiene 3 senadores, si hablamos del Senado. Después hay un grupo de gobernadores, no podríamos decir amigos, pero con una posición institucional que daría la impresión también van a contribuir al consenso alrededor del presupuesto. Salta, Urtubey, Córdoba, Schiaretti, Uñac en San Juan. Y probablemente se agregue a este grupo Bordet de Entre Ríos. Si hacemos la suma, es probable que con esto que acabo de enumerar, el gobierno ya tenga los 129 diputados necesarios para aprobar el presupuesto con los compromisos asumidos con el fondo adentro de ese presupuesto. Después hay un grupo que es un grupo que está en tensión con el gobierno, que provocó una reunión el viernes pasado en el CFI, en el Comité Federal de Inversiones, a la que asistieron también sindicalistas, importante el dato, digamos. Desde hacía mucho tiempo que no se comunicaba el peronismo federal con el peronismo sindical, lo hicieron este viernes. Esos son los más agresivos, comandados por Berna, por Infran, por Rosana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, y ahí está obviamente Alicia Kirchner. Muy bien, el gobierno se le abre entonces la posibilidad de aprobar el presupuesto en el Congreso. Hay una hiperactividad tanto de Monzó, de Frigerio, digamos, toda el ala política del oficialismo está juntando votos todo el tiempo a ver si llegan. Y una incógnita, que se la vamos a plantear después a Marcos. ¿Es posible normalizar las cuentas públicas sin tocar el sistema previsional? Esa es una pregunta. Los americanos hablan del tercer riel, que es el riel que va al lado del subte, del metro, que lleva la electricidad. Bueno, el sistema previsional en cualquier país del mundo, y lo comprobamos en diciembre del año pasado entre nosotros, es el tercer riel. Uno toca eso y se electrocuta. ¿Van a tocar el sistema previsional?
¿Va a haber alguna exacción de un impuesto coparticipable, por ejemplo, el IVA, para financiar el sistema previsional, que es el gran problema fiscal de la Argentina, en el cual están comprometidos tantos dirigentes políticos, entre ellos alguien que no nombré, Sergio Massa, que tuvo muchas responsabilidades en el ANSES y que sigue orejeando si va a estar del lado de Berna o del lado de los gobernadores y los dirigentes del PJ que están dispuestos a cooperar en la sanción del presupuesto con el gobierno? Final. ¿Cómo toca todo esto el escenario electoral? Y es muy difícil saberlo porque es muy difícil conocer la profundidad y la durabilidad, la perdurabilidad que va a tener la recesión. Pero si hoy mirara uno las encuestas, daría la impresión de que hay dos leyes sobre las cuales se asentaba la política argentina, por lo menos hasta comienzo de este año, que era que Macri tenía garantizada la reelección y que Cristina no aparecía más. Estas dos leyes hoy están relativizadas. Y sin embargo, lo que parece ser todavía un ancla en la cual sostenerse, en la cual estabilizarse, es la siguiente. Cristina tiene un número de votos, 30%, que fuera de la campaña es más de lo que tiene cuando tiene una elección, con lo que aparece en las urnas. Y el gobierno tiene un 35% que después en las urnas suele ser más. La Argentina parece seguir ordenada entre el gobierno y Cristina Kirchner. Y sigue pareciendo, a pesar de todo, la principal hipótesis de trabajo para el 2019, la reelección de Macri. Aunque parezca mentira, entre tanta incertidumbre sigue habiendo una especie de punto fijo que habrá que ver hasta cuándo queda fijo en medio de este proceso económico tan riguroso. De eso vamos a hablar ahora con Marcos Peña. Empezamos Odisea.